Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a discutir lo que en Hamilton aparece y mucha gente llama, desde mi punto de vista erróneamente, VAR estructural. Y probablemente han escuchado hablar de ese término, los S-VAR. Yo no los llamo VAR estructurales y los llamo VAR identificados, por una razón que vamos a mostrar en un minuto más. Por lo pronto, déjenme partir simplemente interpretando o dándoles la intuición de por qué alguna gente suele llamar a esto VAR estructural, entre comillas, y después vamos a tratar de decir por qué esto no tiene demasiado sentido. Pero partamos del siguiente modo. Supongamos, recuerden que uno de los problemas que nosotros estamos interesados en evaluar era cuál es el efecto que tenía un shock puro de cada ecuación sobre las demás ecuaciones del sistema, ¿cierto? ¿Cómo afectaba la teoría temporal de las series un shock puro en una determinada ecuación? Entonces, lo que parten básicamente haciendo lo que llaman incorrectamente VAR estructural o VAR identificado, o que probablemente sería mejor llamar VAR identificado, es en lugar de partir con una representación de tipo VAR, en lugar de partir con esto, lo que hacemos es partir asumiendo lo siguiente. Vamos a partir asumiendo que tenemos los mismos P rezagos, que los Y en el periodo T dependen de los mismos P rezagos de las demás variables en el sistema, pero que en lugar de depender de los shocks U's, que tiene una matriz de varianza y covarianza omega, dependen de los shocks B's, que tiene una matriz de varianza y covarianza diagonal. Y por lo tanto, entonces, como es una matriz de varianza y covarianza diagonal, estos serían lo que vamos a llamar, entre comillas, shocks estructurales o shocks puros o shocks propios o shocks ortogonales, se quiere. ¿Ya? Entonces serían shocks que el shock de la ecuación 1 no está relacionado con el shock de la ecuación 2, el shock de la ecuación 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y un punto adicional de la diferencia que hay entre la representación que tengo arriba respecto a la representación que tengo abajo, es que en la representación que tengo arriba estoy definiendo esta matriz B sub 0. Esta matriz B sub 0 es una matriz n por n, donde la diagonal principal de la matriz B sub 0 coloco unos, ¿ya? Y en los elementos fuera de la diagonal principal, lo que voy a colocar es, dependiendo de si hay o no un elemento en esta matriz, lo que voy a hacer es que voy a decir, como vamos a ver en unos minutos más, si es que yo considero que la variable en la ecuación 1, por ejemplo, responde contemporáneamente a otra variable. Si responde contemporáneamente a otra variable, entonces imagínense la fila 1 de la matriz B sub 0. Entonces, tal vez lo haremos así para que vean este ejemplo. ¿Ya? Entonces, supongamos que esta es una B sub 0. ¿Ok? Tiene un sistema de tres ecuaciones: de inflación, devaluación y desempleo, por decir algo. ¿Ok? Y entonces lo que yo hago acá es, en B sub 0, yo doy una forma B sub 0. Ahora voy a discutir un poquito más respecto a eso. Pero, por ejemplo, si es que yo coloco acá, recuerden que la ecuación 1, por ejemplo, es inflación. Entonces, estoy colocando acá la ecuación de inflación. Entonces, acá B sub 0 depende de Y contemporánea, ¿no es cierto? Y acá le estoy colocando un coeficiente distinto de 0 a la segunda, al segundo componente, al componente 1, 2 de la matriz B sub 0. Entonces, lo que estoy implícitamente diciendo es que yo estoy diciendo que la inflación responde contemporáneamente al nivel, no al shock, sino al nivel de la que he llamado la segunda ecuación, pero que no responde contemporáneamente al nivel de la tercera ecuación. ¿Sí? Entonces acá la B sub 0 me está diciendo la manera en que simultáneamente reacciona cada ecuación o cada variable ante la variable contemporánea de la otra ecuación. Entonces, por ejemplo, en la ecuación 2 lo que estoy asumiendo es que la variable 2 no reacciona contemporáneamente ni a la variable 1 ni a la variable 3. Y que la variable 3 no reacciona contemporáneamente a la variable 2, pero sí reacciona contemporáneamente a la variable 1. Y por lo tanto, entonces, lo que estoy haciendo acá es que en B sub 0 estoy implícitamente diciendo cuál es la manera en que contemporáneamente se relacionan las variables de mi sistema VAR. ¿Ok? De mi sistema. Entonces, esta B sub 0 me indica cuál es la interacción contemporánea entre variables. Si yo tuviese este sistema de este modo, donde permito interacciones contemporáneas entre variables, y a su vez los shocks de acá son shocks puros, entre comillas, porque son shocks que son ortogonales uno del otro, entonces uno podría ver el modelo VAR simplemente como una forma reducida. Entonces piensen en esto como si fuese un modelo de ecuaciones simultáneas. Entonces lo que tengo acá es que la Y1 simultáneamente depende de la Y2 depende o no de la Y3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sería como un modelo, y por eso también viene el nombre de estructural acá, porque intenta
apropiarse de la terminología que se utiliza en ecuaciones simultáneas. En ecuaciones simultáneas muchas veces se parte de lo que se llama el modelo estructural, y el modelo estructural permite estas relaciones simultáneas entre variables, y lo que se obtiene del modelo estructural para poder identificar cada una de las ecuaciones de mi modelo VAR o de mi modelo estructural es lo que se llaman las ecuaciones de la forma reducida. Y entonces, lo que uno podría hacer en este caso es simplemente, utilizando esta misma terminología, partir con este modelo que tenemos acá, en el que se permiten interacciones contemporáneas y en el que los shocks son todos ortogonales uno del otro, o los shocks estructurales, entre comillas, son ortogonales uno del otro, y si premultiplicamos este sistema por la inversa de B sub 0, al premultiplicar por la inversa de B sub 0 y aplicar la inversa de B sub 0 a todo esto, vamos a llegar a esta expresión de acá, donde nos queda y sub t solita, porque hemos multiplicado por B sub 0 inversa. La constante del modelo VAR puede ser interpretable entonces como simplemente B sub 0 inversa por K, y los phis de mi modelo VAR, el phi sub 1, phi sub 2 hasta el phi sub p, puede ser interpretable simplemente como B sub 0 inversa por el B, digamos, el B sub 2 nos daría el phi sub 2, y así sucesivamente. Y por lo tanto, el U que tenemos en nuestro modelo VAR podía interpretarse como B sub 0 inversa por B sub t. Y B sub 0 inversa por B sub t es lo mismo que decir que los U sub t de mi modelo VAR son combinaciones lineales de los B sub t que eran ortogonales y, entre comillas, estructurales. Y por lo tanto, la matriz de varianzas y covarianzas, omega, de mi VAR, la puedo interpretar, al VAR lo puedo interpretar como una forma reducida de este modelo, entre comillas, estructural, y por lo tanto a los U sub t como combinaciones lineales de los B sub t, y al omega, que resulta del modelo VAR, como una función de, ahora ya no sería una descomposición como la que teníamos antes. Antes teníamos nuestra A por D por A transpuesta, ¿no es cierto? Esa era la matriz de varianzas y covarianzas cuando hemos hecho la descomposición triangular de omega. Acá lo que estoy diciendo es que si es que yo partiese con este modelo general, la forma en que yo debiese descomponer omega debiese depender más bien de B sub 0 inversa, de D, que es la matriz de los shocks, de la matriz de varianzas y covarianzas de los Bs, y de la transpuesta de B sub 0 inversa. Y por lo tanto, entonces, haciendo exactamente la misma analogía que habíamos hecho para encontrar la matriz de varianzas y covarianzas de nuestro modelo con la Cholesky, lo que hacemos ahora es, en lugar de tomar en cuenta a la columna J de la matriz A, lo que hacemos ahora es tomar la columna J de la matriz B sub 0 inversa. Y por eso que acá he colocado el B, entre comillas, elevado a la J. Lo que quiere decir simplemente es, tome la columna J, pero no de la matriz B sub 0, sino de la matriz B sub 0 inversa. ¿De acuerdo? Y obviamente la escalamos por la raíz cuadrada de D sub J para librarnos del problema de la escala de los shocks. ¿Ok? Y esta entonces sería la descomposición, perdón, lo que llamaríamos la función de impulso-respuesta, que resultaría de evaluar los efectos que tienen los shocks, entre comillas, estructurales sobre la variable Y. Todo lo que hemos hecho acá es simplemente decir que hemos descompuesto nuestra matriz, perdón, nuestros U's que salían de nuestro modelo VAR, son el resultado de una combinación lineal de estos shocks, entre comillas, estructurales, y por lo tanto, para evaluar la función de impulso-respuesta, la tenemos que hacer respecto al shock estructural. Y hacemos entonces la misma regla de la cadena que hemos hecho antes, solo que ahora tomamos en lugar de la columna J de la matriz A, tomamos la columna J de la matriz B sub 0 inversa. Como decíamos entonces, esta representación VAR que tenemos acá podía entenderse o podía interpretarse como una representación de forma reducida de esta forma estructural, entre comillas, donde los Bs eran shocks, entre comillas, otra vez estructurales, que eran ortogonales uno del otro, y con eso computar la función de impulso-respuesta del VAR, entre comillas, estructural. ¿Por qué no me gusta este nombre y por qué me parece que este nombre es inadecuado para lo que efectivamente se está haciendo acá? ¿Y por qué de todos modos yo no encuentro escasa utilidad práctica a este ejercicio? Teme antes de eso partir por discutir cómo podemos intentar estimar los parámetros de este modelo. Recuerden que nosotros podemos partir con nuestro modelo VAR, y partiendo del modelo VAR nosotros estimamos los parámetros de la constante, todos los phis, yo qué sé, y además tenemos un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas omega.
La pregunta entonces ahora es cómo podríamos obtener estimadores de los parámetros de la forma, entre comillas, estructural, o sea, de los B sub 0, B sub 1, B sub 2 y de este K, y de D, obviamente, en función de lo que ya hemos obtenido. Entonces, alguien podría decir, bueno, intentemos estimar directamente este proceso de acá. Pero recuerden que como este proceso de acá tiene simultaneidad, hacer estimaciones directas de este proceso no va a ser posible sin utilizar instrumentos y demás cosas. Entonces, va a haber una manera en la cual nosotros vamos a poder identificar los parámetros de la forma, entre comillas, estructural, utilizando los parámetros de la forma reducida. Y la manera en que vamos a poder hacer eso es utilizando justamente estas relaciones. Si nosotros tuviésemos la manera de poder identificar a B sub 0 y poder identificar a D, obteniendo una estimación de B sub 0 y de D, todo lo demás está directamente mapeado. ¿Por qué? Porque obviamente, por ejemplo, el B sub 1 va a ser simplemente igual ¿a qué? Va a ser simplemente igual a B sub 0 inversa por phi sub 1. ¿No es cierto? ¿Sí? O perdón, va a ser igual a B sub 0 por phi sub j. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces nosotros vamos a tener una manera en la cual nosotros podemos directamente, teniendo los estimadores de nuestro modelo VAR y teniendo los estimadores de B sub 0 y de D, nosotros podríamos recuperar todo lo demás. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos estimar B sub 0 y D? La manera de hacerlo va a ser simplemente partir de este hallazgo, ¿no es cierto? Y este hallazgo nos dice que la matriz de varianza y covarianzas omega, que era la matriz de varianza y covarianzas del modelo VAR, debiese guardar una relación con la estructura de B sub 0, que era la estructura de relaciones contemporáneas que tenían las variables endógenas, entre comillas, y con D, que era la matriz de varianza y covarianzas de los shocks estructurales, entre comillas, o los shocks ortogonales, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces, podemos partir simplemente evaluando cómo podríamos tratar de recuperar estimadores de B sub 0 y de D. Partamos entonces por escribir cómo se vería la log likelihood de nuestro modelo completo si es que nosotros partiésemos con esta expresión acá, solo que en función de B sub 0 y de D. Entonces podríamos escribir lo que era nuestra likelihood, ¿no es cierto? Toda nuestra likelihood, todo esto es igual, es lo mismo que hemos hecho para nuestra log likelihood. Y acá en lugar de colocar omega, estamos colocando a la función de omega, que era una función de B sub 0 y de D. Entonces acá, esto es exactamente igual que lo que teníamos para escribir nuestro var, para estimar nuestro var, solo que estamos sustituyendo que en función que omega, podemos expresarlo en función de B sub 0 y de D. Y a su vez, por otro lado, teníamos en esta parte, teníamos nuestro U sub T era simplemente, como hemos dicho antes, era nuestro Y sub T menos, creo que llamado pi, ¿no es cierto?, a nuestro conjunto de coeficientes por nuestros X, ¿no es cierto?, pi transpuesta a X, y por lo tanto eso serían todos los coeficientes con los cuales hacemos la estimación de los parámetros del modelo VAR, sería la parte de U, y acá tenemos que colocar la inversa de la matriz de varianza y covarianzas que era omega, y estamos colocando en lugar de omega B sub 0 inversa, la misma historia de toda la vida. ¿Ok? Si ustedes han estimado el modelo VAR, habiendo estimado el modelo VAR, lo que ustedes pueden obtener es, en lugar de colocar, saben que el estimador de los parámetros, de todos los parámetros de los phis que están acá, de todos los phis que están acá y de la constante, van a ser simplemente los estimadores OLS, ecuación por ecuación, de haber hecho este sistema, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces pueden sustituir, en lugar de colocar el pi, que eran los parámetros de la esperanza condicional de nuestro VAR, podían colocar los estimadores que salían de haber hecho eso, que eran los estimadores OLS. Y por lo tanto ahí obtenían los gorritos de acá, ¿no es cierto? Entonces esto está exactamente igual a lo que hemos hecho la anterior vez. Y finalmente, lo que hemos hecho antes era, hemos tratado esto como omega nada más, ¿no es cierto? Hemos tratado esto como omega, pero ahora les pediría que hagamos el mismo ejercicio, solo que en lugar de trabajar con omega, dejemos todo en función de B sub 0 y de D. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces hacemos lo mismo que hemos hecho antes. Entonces acá tenemos la parte del último término de acá, y sabemos que como este es un escalar, entonces la traza del escalar es el mismo escalar, entonces va a ser la traza del escalar, pero la traza de la sumatoria es la sumatoria de la traza, etcétera, etcétera. Lo mismo que hemos hecho toda la vida, y haciendo esas operaciones ustedes van a llegar simplemente a esta expresión que tienen acá. ¿Ok? Entonces acá lo que les va a quedar es simplemente, tienen acá el omega gorro, y el omega gorro es simplemente la t veces, o t menos p veces, la sumatoria de los U gorro T, U gorro, U gorro T, U gorro T transpuesta, ¿no es cierto? Que era la matriz de varianza y covarianzas de los shocks del modelo VAR original. Y por lo tanto, entonces, ¿qué ha ocurrido acá? Lo que ha ocurrido es que yo he partido con la representación de la función de verosimilitud con los U normales para el modelo VAR,
pero en lugar de colocar omega, he colocado la función de omega. He evaluado esto en los estimadores de la forma reducida, entre comillas, del modelo VAR, y con eso he obtenido los subgorritos y he expresado este último término como una función que depende tanto del omega gorro como de esta parte de acá. Recuerden que antes lo que ustedes hicieron era que cuando ustedes evaluaban esto en omega gorro, entonces esta parte de acá se les iba a ir, porque este iba a ser simplemente la inversa de la matriz de varianza y covarianza, se les iba a quedar una constante que era simplemente n, si se acuerdan. ¿Sí? Todo esto va a converger en una identidad. Si es que en lugar de esta parte de acá, sustituyen ustedes por omega gorro inversa. Lo que estamos haciendo ahora es que en lugar de hacer la sustitución por omega gorro inversa, estamos dejando esto en función de lo que originalmente debiese ser omega, si es que el modelo VAR identificado es el correcto. Y por lo tanto, esta parte de acá debiese ser simplemente la parte que correspondería a la inversa de omega. ¿Sí? La inversa de omega debe ser este último término de acá. Y por lo tanto, entonces, hemos llegado a una manera de poder expresar la log likelihood de nuestro modelo, pero ahora evaluado en la parte del modelo VAR, que sería la parte del pi, gorrito, y expresar esta log likelihood en función de b sub 0 y de d. Y por lo tanto, ahora yo podría estimar b sub 0 y d utilizando esta parte de la log likelihood. ¿Qué es lo que estoy intentando hacer acá intuitivamente? Lo que estoy intentando hacer intuitivamente es tratar de encontrar los estimadores de B sub 0 y de D que hacen que yo pueda obtener un estimador, entre comillas, de la matriz de varianza y covarianzas que sea lo más parecida al estimador de la matriz de varianza y covarianzas que resulta del modelo VAR. Entonces, si la descomposición que yo he hecho acá es la correcta, si este fuese el modelo correcto, yo sé que la matriz de varianza y covarianzas del modelo VAR tendría que ser replicable solamente como una función de B sub 0 y de D. Entonces, lo que me está diciendo esta última parte es, para yo obtener estimadores de B sub 0 y de D, asuma que esta manera en que yo he representado el sistema de esta manera es la correcta, y por lo tanto, entonces, usted obtenga estimadores de B sub 0 y de D, y con ese estimador de B sub 0 y de D, evalúe cuán alejado está ese estimador de B sub 0 y de D perdón, cuán alejado estaría este B sub 0 y D estimado de, luego de evaluar esta función, cuán alejado estaría del estimador de omega que resulta de hacer el VAR original. Y por lo tanto, entonces, lo que me está diciendo esto es simplemente intente encontrar el B sub 0 y el D, tal que esta última expresión se haga lo más cercana posible a una matriz de identidad. O lo que es lo mismo, intente encontrar el estimador de B sub 0 y de D que maximice esta parte, que maximice esta parte de la función de verosimilitud. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, lo que he hecho acá es simplemente, esto recuerden que depende de B sub 0 y de D, y este último término lo he expresado en función de B sub 0 de D y de omega gorro, que ya conozco porque eso salió de mi modelo VAR. Por lo tanto, entonces, lo que nos dice esto es simplemente, encuentro los estimadores de B sub 0 y de D que hacen que se hagan la representación del modelo VAR estructural, entre comillas, que tengo, sea lo más cercana posible a al omega gorro que sale del modelo de la forma reducida, si es que la forma estructural fuese la forma correcta. ¿Ok? Un punto importante para poder hacer eso y para poder obtener, y esto estimador obviamente se tiene que obtener con métodos numéricos, acá no hay manera de resolver esto analíticamente. Otra manera de hacer eso es simplemente tratar de encontrar un sistema lineal de ecuaciones en el cual represente en sentido de vector esto, del vector de omega gorros, y ver componente a componente la forma que B sub 0 inversa de B sub 0 inversa transpuesta se haga lo más cercana posible a omega utilizando también métodos numéricos. ¿Ok? Un punto interesante de esto, y por eso es que el nombre de esto a mí me parece que es más correcto llamarlo VAR identificado en lugar de llamarlo VAR estructural, es que básicamente la idea de poder estimar B sub 0 y de D me va a permitir tratar de testear si es que esta manera de tratar de aproximar la forma, entre comillas, estructural de mi modelo es o no rechazada por los datos en el sentido de si soy o no soy capaz de replicar lo que observacionalmente he encontrado en mi modelo VAR, que era el estimador de omega, ¿no es cierto? Entonces, lo que me dice acá es básicamente utilizar los estimadores del modelo VAR para con eso tratar de evaluar las condiciones de rango y las condiciones de orden que se cumplen en un modelo que está sobreidentificado.
Entonces, ¿cuáles? Si recuerdan la literatura de ecuaciones simultáneas, para yo poder estimar o para poder identificar una ecuación estructural, yo necesitaba sobreidentificar la forma reducida, ¿no es cierto? O sea, la forma reducida tenía que estar sobreidentificada esa ecuación en particular. Y por lo tanto, ¿qué querría decir eso? Que tenía que tener un número de instrumentos suficientemente grandes como para que yo pueda identificar el movimiento de esa serie. Entonces, esa es la manera en la que típicamente hacíamos identificación en ecuaciones simultáneas. Entonces, lo que me está diciendo esto es que para yo poder hacer un test para evaluar si es que esta descomposición es estadísticamente válida, una manera de hacer eso es simplemente tratar de ver si se cumplen las condiciones de orden y condiciones de rango para que la forma reducida, que era el modelo VAR, sea capaz de identificar la forma estructural, que era el modelo S-VAR, entre comillas, o tratar de encontrar B subserie de D. Para poder hacer eso, entonces, yo necesito que se cumpla por lo menos la condición de orden. Y esa condición de orden me dice que el número de parámetros a estimar en la parte identificada, en la parte del VAR, estructural entre comillas, sea menor o igual que el número de parámetros que están en omega, o el número de coeficientes potencialmente distintos en omega. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Si el sistema está exactamente identificado, el número de parámetros con el que tengo B sub 0 y D tiene que ser igual al número de parámetros distintos o potencialmente distintos en omega. Esta es entonces una manera de interpretar por qué la descomposición de Cholesky, por ejemplo, o cualquiera de esas descomposiciones triangulares que hemos utilizado anteriormente, no nos permiten hacer inferencia respecto a si esa descomposición pierde o no pierde información luego de haber hecho la estimación VAR. ¿Por qué? Porque en la descomposición de Cholesky o en la descomposición triangular, lo que hemos hecho es que hemos dicho que teníamos cuántos números potencialmente distintos hay en esta matriz A. En esta matriz A hay potencialmente n por n menos 1 medios números potencialmente distintos, ¿no es cierto? Que serían el A sub 2,1 hasta el A sub n1, el A sub 3,2 hasta el A sub n2 y así sucesivamente. ¿No es cierto? Los números potencialmente distintos en esta matriz A son todos los componentes que están abajo de la diagonal principal de la matriz A. ¿Cuántos números potencialmente distintos hay en nuestra matriz D? N potencialmente distintos. Por lo tanto, tenemos n por n más n menos 1 medios números potencialmente distintos acá. ¿Cuántos números potencialmente distintos hay en la matriz de varianzas y covarianzas omega? Hay justamente n por n más 1 medios números potencialmente distintos. ¿Por qué sé que es así? Porque la matriz omega es una matriz que es una matriz de varianzas y covarianzas y por lo tanto es una matriz simétrica. Por lo tanto, los componentes que están en la parte de la triangular inferior son el reflejo de lo que está en la triangular superior. Por lo tanto, los números potencialmente distintos en la matriz omega son n por n más 1 medios números potencialmente distintos. Pero en la descomposición de Cholesky o en la descomposición ortogonalizada de la triangular que hemos visto antes, hay también n por n más 1 medios números potencialmente distintos. Por lo tanto, va a haber una manera de poder encontrar, replicar exactamente omega, porque tengo el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Y en ese caso, entonces, tengo un sistema que está exactamente identificado. Como está exactamente identificado, yo no puedo testear si las restricciones que estoy imponiendo son restricciones que me permiten, justamente por su nombre lo dice, identificar el sistema, porque el sistema no está sobreidentificado. Entonces, lo que va a ocurrir en ese caso es que cualquier descomposición que yo haga en la cual tenga que encontrar igual número de incógnitas que números potencialmente distintos en omega, no me va a permitir evaluar si es que esta reducción o esta simplificación me permite replicar omega. En cambio, cuando yo cuando yo escojo un sistema en el cual tenga menos parámetros a identificar en B sub 0 y D que números potencialmente distintos en omega, que era n por n más 1 medios, entonces yo voy a tener un sistema que va a estar sobreidentificado. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este método de acá? Que si es que yo quiero estimar un VAR, y por eso le vamos a colocar el I de acá de identificado o sobreidentificado, va a ser lo siguiente. El número de parámetros potencialmente distintos en B sub 0 y de D tiene que ser estrictamente menor que el número de parámetros potencialmente distintos en omega. ¿Cuántos números de parámetros potencialmente distintos hay en omega? Hay n por n más 1 medios números potencialmente distintos, porque están los n números de la diagonal principal y los n por n menos 1 medios
que vendrían en la triangular inferior o en la triangular superior, ¿no es cierto? Que sabemos que son iguales. Por lo tanto, hay n por n más un medios números potencialmente distintos en omega. ¿Cuántos números potencialmente distintos hay en la matriz D? Hemos dicho que la matriz D es una matriz que es una matriz diagonal, ¿no es cierto? Como la matriz D es una matriz diagonal, entonces hay n números distintos en la matriz D. ¿Sí? Entonces estamos quemando n números en la estimación de la matriz D. Y por lo tanto, para B sub 0, necesitamos para que el sistema esté sobreidentificado que la matriz B sub 0, que era la que nos decía cómo son las interacciones contemporáneas de las variables en niveles, tiene que ser tal que el número de parámetros a estimar en la matriz B sub 0 tiene que ser de dimensión menor que n por n menos 1 medios. Si es que es de dimensión igual a n menos 1 medios, el sistema va a estar exactamente identificado. Pero si es menor a n menos 1 medios, entonces vamos a tener un sistema que va a estar sobreidentificado. Entonces, por ejemplo, podríamos decir, si tenemos tres variables, podríamos decir, ok, con tres variables, n es igual a 3. ¿Cuántos números potencialmente distintos hay en omega? Sería 3 por 4 dividido 2, que serían 6 números, ¿no es cierto? ¿Sí? 6 números. ¿Cuántos números distintos deberían haber en D? 3 números. Y por lo tanto, entonces, si tenemos una dimensión de parámetros en B sub 0 que sea de menos de 3 parámetros, entonces este sistema va a estar sobreidentificado. Entonces, en este ejemplo, yo, por ejemplo, digo, ok, yo creo que la variable 1 depende contemporáneamente de la variable 2, pero no de la variable 3. Y la variable 2 no depende contemporáneamente de nadie, y la variable 3 depende contemporáneamente de la variable 1, pero de nadie más. ¿Cuántos números potencialmente distintos hay acá? B y gamma, dos números. ¿Cuántos números potencialmente distintos hay en D? 1, 2 y 3. Entonces tengo 5 números. ¿Cuántos números potencialmente distintos había en omega? 6. Como tengo 6 es mayor que 5, la condición de orden satisface y por lo tanto este sistema va a estar sobreidentificado. Por lo tanto, entonces, yo acá he impuesto una estructura. Yo he dicho, yo creo que la inflación depende contemporáneamente del tipo de cambio, yo creo que la tasa política depende contemporáneamente de la brecha de producto, y yo creo que la brecha de producto no depende de nadie. Estoy inventando, ¿no es cierto? Y por eso es que mucha gente llama esta cosa estructural, porque le coloca a B sub 0 alguna historia, alguna moraleja, alguna teoría, algún, entre comillas, modelo. Entonces dice, por ejemplo, yo creo que los precios son sticky, por lo tanto, entonces, yo creo que como los precios son pegajosos, yo creo que en la ecuación de precios nadie afecta a los precios contemporáneamente. Y yo creo que yo qué sé, que hay pass-through de evaluación a inflación, pero no de inflación a lo que sea. Por lo tanto, entonces yo decido colocar un número acá y no un número en otro lado. Si coloco un número suficientemente menor de parámetros potencialmente distintos en B sub 0 que respecto a la dimensión que requeriría, entonces el sistema se vuelve sobreidentificado. Al volverse sobreidentificado, entonces yo tengo una manera de poder estimar estos parámetros B sub 0 y de D, y no solo de estimar estos parámetros B sub 0 y de D, sino también de testear si esta restricción es estadísticamente válida o no. No quiere decir que esta restricción sea económicamente válida. Lo que quiere decir es simplemente que esta restricción es estadísticamente válida o no. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, ¿cuál sería una manera de poder testear eso? Es simplemente evaluar la distancia que hay entre el omega gorro que salió de la forma reducida, del VAR, y cuán distinto estaría el estimador de omega gorro si utilizásemos los parámetros estimados con el VAR estructural, entre comillas, o el VAR identificado. Por lo tanto, entonces, yo ahora reemplazo en la log likelihood, en esta parte de acá, coloco los estimadores de B y estimador de D que me salió luego de haber hecho la sobreidentificación. Importante, tiene que haber estado sobreidentificado. Si no estaba sobreidentificado, es decir, si había igual número de parámetros en B sub 0 y de D que el número de parámetros potencialmente distintos en omega, lo que va a ocurrir es que esta parte de acá va a ser siempre igual y por lo tanto no voy a, no voy a poder testear si es que he utilizado eficientemente la información y he recuperado la estructura estimando un menor número de parámetros, ¿no es cierto? Lo que en teoría hemos hecho acá es que hemos impuesto una estructura que me permite no perder información respecto a cómo es omega, utilizando una descomposición de B sub 0 que me permite identificar ese omega de ese modo. ¿Ok? Entonces lo que haría en ese caso es simplemente evalúo la log likelihood luego de haber estimado los parámetros utilizando los métodos numéricos que hemos descrito antes y con eso hago después un test de razón de verosimilitud, ¿no es cierto? El test de razón de verosimilitud sería simplemente comparar el modelo restringido
que es aquel en que hemos impuesto la restricción, en que B sub 0 adopta una forma particular, que además tiene una dimensión menor que n por n menos 1 medios, y comparar eso con el modelo no restringido, que sería simplemente la que saldría de hacer un modelo VAR cualquiera. Y en el modelo VAR cualquiera, utilizar una identificación cualquiera como una Cholesky o cualquier otra, ¿cierto? Entonces, con una Cholesky lo que va a ocurrir es que voy a obtener siempre la misma omega, ¿sí? El P sub 0 por definir, perdón, el P de la matriz Cholesky de acá, el P gorro que sale de acá, el P gorro transpuesta a P gorro va a replicarme siempre por construcción omega. Por lo tanto, no estoy pudiendo testear nada porque, por definición, P transpuesta a P me va a dar omega gorro. En cambio, acá no es cierto que siempre vaya a ser que esta expresión vaya a ser igual a omega. Y por lo tanto, entonces yo puedo hacer el test de razón de magnitud, dos veces la logranza del modelo no restringido, el modelo restringido, y eso debes tener una distribución asintótica chi cuadrado con r grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Los grados de libertad son exactamente iguales al número a la condición de sobreidentificación, es decir, el número de parámetros menos que estoy teniendo que estimar por la restricción que he impuesto en B sub 0. Entonces sería el número de parámetros potencialmente distintos que debería tener, menos el número de parámetros que he estimado para el B sub 0. En este caso, por ejemplo, como hemos dicho antes, tendríamos que esta parte de acá sería igual a 3, y acá, en este ejemplo particular, teníamos dos parámetros a estimar, y por lo tanto esto sería igual a 2. El R sería un grado de libertad. Entonces, testaríamos si esta especificación particular estadísticamente es distinta o no. Y entonces acá teníamos potencialmente una manera en la cual podríamos, entre comillas, testear teorías, pero obviamente no es, como vamos a ver en unos minutos más, un poquito más tarde, esto no es efectivamente lo que lamentablemente se hace acá. Pero en principio por lo menos sí. Entonces, por ejemplo, Vicente tiene una teoría que los precios son sticky. Por otro lado, Nicolás tiene una teoría distinta que dice que los precios son flexibles, y Fernando tiene una teoría que nos dice que hay, no sé qué, eh, inercia en la, en el desempleo. Y por otro lado tenemos a Alberto, que tiene una historia respecto a cómo es la regla de política monetaria, y por lo tanto cada uno tiene una historia respecto a cómo es B sub 0. Cada uno construye un B sub 0 de manera distinta. Cada uno tiene el supuesto sobre identificación se satisface. Lo que podemos hacer entonces es testear si es que la descomposición de Alberto, Fernando, Nicolás o Vicente son capaces o no de replicar estadísticamente la matriz de varianzas y covarianzas omega que resultaría de un modelo VAR. Si, por ejemplo, rechazamos la descomposición de Fernando, entonces obviamente esa historia no es una historia que nos permita recuperar la matriz de varianzas y covarianzas y no es consistente con los datos. Y la de Nicolás y de Vicente, por ejemplo, no rechazan esta hipótesis nula. Por lo tanto, entonces, esta descomposición de Vicente y de Nicolás no es rechazada por los datos, y tenemos una teoría o una historia detrás de estas cosas. Voy a discutir por qué esto no me parece económicamente muy correcto tampoco, pero esta es simplemente una manera de hacer esto. Entonces, probablemente, no sé si han escuchado hablar de los VAR identificados o VAR estructurales, pero esta es básicamente la interpretación. Obviamente, la interpretación que se trata de dar cuando se le da un cariz económico a esto es que nosotros tenemos una historia económica de por qué B sub 0 debería ser así, y de hecho hay varias vertientes respecto a, por ejemplo, las funciones de impulso de respuesta con el approach narrativo, lo llaman algunos, o sign restrictions, que intenta decir que, por ejemplo, una teoría me dice que un shock inflacionario, perdón, un shock de tasa de interés contractivo debiese ser inflacionario, deflacionario, y por lo tanto yo voy a imponer ciertas restricciones respecto a cómo debería verse B sub 0. ¿Para qué? Para que después, cuando yo compute la función de impulso de respuesta, la función de impulso de respuesta acomode, entre comillas, al prejuicio o la narrativa que yo tenía respecto a los efectos que debería tener esa política. Voy a discutir un poquito más de eso cuando vea un ejemplo práctico en un minuto más, ¿ok? Un punto adicional que pudiésemos estar interesados en hacer es el de intentar además construir intervalos de confianza o computar errores estándar para las funciones de impulso-respuesta. Y una manera bastante simple de poder hacerlo, no digo que sea simple de hacerlo, pero por lo menos intuitivamente simple, es recordar que todo lo que vamos a hacer de la función de impulso-respuesta va a poder ser representable en función de los psis que teníamos en la representación de vector de media móvil, ¿no es cierto? Entonces, como hemos visto antes, teníamos acá nuestros vectores de media móvil, y nuestro psis era la manera en que nosotros podíamos evaluar cuál era el efecto que tenía ese periodo adelante un shock en U sub t. Por lo tanto, entonces, si yo pudiese
computar, tengo estimadores de psi, si yo pudiese computar desviaciones estándar o intervalos de confianza asociados a estos psis, yo podría también computar intervalos de confianza a funciones potencialmente no lineales de estos psis que van a ser justamente las funciones de impulso-respuesta. Por lo tanto, entonces, como yo sé que implícitamente los psis dependen de los parámetros del modelo estructural del modelo VAR, entonces yo podría computar funciones de impulso-respuesta basándome en teoría asintótica detrás de esto. ¿Cómo podría hacer eso? Simplemente utilizando el método delta. Entonces, ¿qué podría hacer con esto? Recuerden que el operador Beck lo que hacía es que esta matriz, que era una matriz de dimensión n por n, me la va a convertir en un vector, ¿no es cierto?, donde estoy concatenando todos los elementos de mi matriz de acá, ¿no es cierto? ¿Qué dimensión va a tener esto? Va a tener dimensión n cuadrado, ¿no es cierto? Porque tengo acá primera columna, segunda columna, tercera columna, hasta la columna n, va a tener una dimensión, va a ser un vector de dimensión n cuadrado por 1. Y entonces, como yo tengo la distribución asintótica del pi gorrito, yo podría tener, utilizando el método delta, que sería una aproximación de Taylor de primer orden, una aproximación de Taylor de primer orden a la teoría asintótica detrás, o a la distribución asintótica detrás de los psis, en lugar de los fis, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, yo podría utilizar esta cosa de acá, que es la matriz de varianzas y covarianzas de los pis, que ya hemos visto, la hemos derivado en la primera o la segunda clase, me parece, de VARS, ¿no es cierto? Ya hemos derivado esta parte acá, esta sería la matriz de varianza y covarianza asintótica de esta del pi gorrito, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces ahora, si yo hago una aproximación de primer orden a esta expresión de acá, lo que yo podría obtener entonces sería, esta g sub s sería simplemente la primera derivada de los psis respecto a los pis de acá, evaluada en el pi gorrito, y con eso entonces tendría, utilizando una fórmula sándwich, tendría la matriz de varianza y covarianzas asociada a esta parte de acá. Teniendo la matriz de varianza y covarianza asociada a esta parte de acá, yo podría computar intervalos de confianza. Obviamente esto es más difícil de decir o más fácil de decir que de hacer. ¿Por qué? Porque aunque esta parte de acá es trivial de obtener, ¿no es cierto? Recuerden que esto era simplemente, el estimador de esto va a ser simplemente el estimador de la matriz omega, que la tenemos, el estimador de Q, que sería simplemente la matriz de segundos momentos inversa de nuestros X, de nuestros regresores. Este es el producto Kronecker, por lo tanto, todo esto es trivial de obtener. Sin embargo, esta G sub S no es tan fácil de obtener, porque lo que tenemos que hacer es derivar cada uno de los psis respecto a cada componente de los pis, que eran los componentes de phi, ¿no es cierto? Entonces, si recuerdan aquí, volvemos a esta expresión de aquí, ¿sí? Entonces, sabemos que los phis son funciones no lineales de los, perdón, los psis son funciones no lineales de los phis. Y por lo tanto, nosotros tenemos que derivar cada uno de los psis respecto a cada uno de los pis o de los fis. ¿Sí? Psi es esto, y phi es esto de aquí, ¿no es cierto? Por lo tanto, tenemos que derivar estos psis respecto a los fis para con eso obtener esta expresión de aquí. ¿Sí? Y con eso entonces hacer por método delta, hacer una aproximación de primer orden para obtener la matriz de varianzas y covarianzas de los psis. Y teniendo la matriz de varianzas y covarianzas de los psis, con eso podría simplemente computar intervalos de confianza. ¿Cómo podría hacer eso? Hay varias maneras de hacer eso. Una manera de hacer eso es utilizar un método que es utilizar Monte Carlo. El método Monte Carlo, entonces lo que hago es simplemente imponer la hipótesis de normalidad de los errores. Entonces, impongo la hipótesis de normalidad de los errores, es lo mismo que asumir que teoría asintótica es válida en muestras pequeñas también. Entonces, lo que estoy haciendo acá en el experimento de Monte Carlo es simplemente ver cómo la aproximación de Taylor de primer orden a estas funciones que son mucho más no lineales que esto de acá, esto es simplemente una aproximación de primer orden, ¿no es cierto? Entonces, lo que estoy haciendo es haciendo una aproximación para obtener con Monte Carlo la distribución o el intervalo de confianza para una función de impulso-respuesta. Entonces, obtengo una función de impulso-respuesta, luego de tener la función de impulso-respuesta, lo que hago es simplemente genero con la distribución asintótica de los pis, ¿no es cierto? Que en principio debe ser normal. Genero una organización artificial de los pis, de estos pis de acá. Con estos pis de acá, me vengo aquí y computo los fis. Con los fis de acá, computo la función de impulso-respuesta. Y con la función de impulso-respuesta, entonces tengo una organización artificial en Monte Carlo. ¿Qué hago después? Vuelvo a generar otro pi artificial. Con ese pi artificial vuelvo a generar un psi artificial.
con ese psi artificial computo otra función de impulso de respuesta y con eso tengo otro intervalo de confianza. Y así, perdón, otra función de impulso de respuesta. Hago esto n veces, donde n es un número muy grande, 10.000, 100.000 replicaciones, y luego de haber hecho esas 10.000 o 100.000 replicaciones, construyo intervalos de confianza ordenando esto. ¿Qué ocurría si es que quiero computar intervalos de confianza para, por ejemplo, habiendo hecho un var identificado? Pues lo que tengo que hacer es, para cada vez que yo genero una pseudo muestra de estas cosas de acá, tengo que recomputar este intervalo de confianza, este de aquí, ¿sí? Recomputar este intervalo de confianza, y con ese intervalo de confianza y con esas historiales de intervalos de confianza, construir una función de impulso-respuesta. Lo mismo que hago para el experimento de Monte Carlo. ¿Ok? ¿Qué ocurría si es que, por ejemplo, yo no quiero apoyarme en teoría asintótica? Perdón, yo no quiero apoyarme en el supuesto heroico de normalidad de los errores. Entonces, lo que podría hacer es un bootstrap. Pero ahora el bootstrap es un bootstrap que es un poquito más particular que el bootstrap que teníamos antes, porque recuerden que ahora los ugorritos no son escalares, sino que los ugorritos son vectores. Entonces, tengo que agarrar todo el vector de shocks de los ugorritos, por ejemplo, del shock, de los shocks de la ecuación de tasa de interés, de tipo de cambio, de lo que fuera, para el periodo 8, desordenarlos después y tomar el del periodo 45, el periodo 43, etc. Entonces tengo que tomar todo el vector completo de shocks para un periodo, como si fuese el del periodo t. Con eso genero una muestra pseudo artificial de variables dependientes. Con esa muestra pseudo artificial de variables dependientes, vuelvo a estimar un modelo VAR. Para ese modelo VAR, computo funciones de impulso de respuesta, hago esto n veces y con eso obtengo los intervalos de confianza. ¿Ok? Lo que voy a hacer hoy día, o voy a hacer ahora entonces, es presentarles parcialmente los resultados de un paper que escribí hace ya algún tiempo y está disponible en mi página, o el vínculo está disponible en mi página web si es que les interesa ver este paper con más detenimiento. Y este paper lo que intentaba hacer es responder una pregunta. La pregunta que intentaba responder es básicamente tratar de evaluar cuáles son los efectos que tienen políticas alternativas, cómo podemos identificar efectos de políticas. Y si es que uno tratase de entender esto, la motivación para entender esto es que si es que uno ve muchas veces la discusión de política, sobre todo política macro, en periódicos u otro tipo de lugares, parecería ser que los efectos de políticas alternativas son bastante conocidos, entendibles y predecibles. Eh, perdón. Muchas veces hemos escuchado, por ejemplo, decir que si es que el Banco Central sube su tasa de política monetaria, entonces esto va a tener tales efectos sobre inflación y va a tener tal efecto sobre la brecha del producto y va a tener tal, si la política es contractiva o la política no es contractiva. Por otro lado, también vemos que las mismas personas muchas veces nos dicen que fruto de las circunstancias que están ocurriendo en la economía, entonces el Banco Central va a tener que responder haciendo tal cosa con su tasa de política monetaria, o va a colocar un encaje, o va a hacer alguna otra cosa más. Entonces acá la pregunta es que si es que efectivamente nosotros supiésemos tan bien los canales mediante los cuales la política se transmite o no, debiésemos entender entonces los canales de causalidad mediante los cuales estas cosas ocurren. En un caso nos están diciendo que la política está afectando a la economía, ¿no es cierto? Cuando dicen que el Banco Central va a hacer A, B y C y con eso va a tratar de afectar tales y tales cosas en la economía. Por otro lado, nos dicen que el fisco va a hacer A, B, C y con eso va a tratar de afectar la economía. Pero por otro lado, nos dicen también que dado que lo que está ocurriendo en la economía, el Banco Central va a hacer D, E o F, o el fisco va a hacer D, E o F, como respuesta a lo que ocurre en la estructura de la economía. La pregunta entonces es, ¿qué está causando a qué? ¿Los dos se causan simultáneamente o no? Y a su vez, las respuestas que nos entregan respecto a cómo se entienden los efectos de las políticas son tan predecibles y tan bien entendidos como el consenso parecería decirnos, por lo menos desde un punto de vista de políticas públicas o discusión de políticas públicas. Y la respuesta es que claramente, si ustedes han visto cualquier discusión teórica que tienen en macro o en economía, estamos relativamente lejos de tener un consenso respecto a entender los mecanismos mediante los cuales las cosas operan. Todavía ni siquiera, digamos, un consenso respecto a si efectivamente, por ejemplo, la política monetaria es o no, tiene efectos o no reales, y si es que tiene efectos reales, cuándo se dan, por qué se dan, en qué horizonte se dan, si no hay superneutralidad o hay por lo menos neutralidad en el largo plazo, etcétera. No existe un consenso, sobre todo en macro.
Y mi pregunta y mi inclinación a por qué entender, por qué todavía hay discusiones tan importantes y tan a veces tan em, sostenidas, llamativas y fogosas en macro respecto a, por ejemplo, micro u otro tipo de cosas, es que en micro, por ejemplo, la gente se ha puesto de acuerdo respecto a la métrica mediante la cual se juzgan modelos. Entonces nosotros, por ejemplo, rara vez van a ver discutir a gente micro respecto a algo porque se han puesto de acuerdo respecto a cómo se juzga la utilidad práctica de un modelo respecto al otro. Entonces se han puesto de acuerdo respecto a tratar de ver primeras, segundas derivadas de un par de cosas y teniendo en cuenta primera y segunda derivada de un par de cosas, maneras razonablemente robustas de poder testear eso y por lo tanto se compara un modelo con el otro, un modelo es capaz o no de replicar lo que hemos dicho que debiese ocurrir. Si es que es replicable, entonces ese modelo no es descartado. Si no es replicable, ese modelo es descartado. En macro, sin embargo, eso no ocurre. Y no ocurre ¿por qué? Porque muchas veces los modelos que nosotros tratamos de utilizar para tratar de, entre comillas, aproximar la realidad, son modelos que no tienen puntos de intersección o no tienen lo que en econometría llamaríamos que no están anidados, entre comillas. Entonces, por ejemplo, alguien dice que un modelo es capaz de replicar la covarianza, la segunda covarianza del producto, la correlación entre inflación y desempleo y no sé qué otras cosas más, pero no es capaz de replicar no sé qué otra cosa. Y por lo tanto dice, bueno, mi modelo no es capaz de replicar esto, pero mi modelo es exitoso en esto, esto y esto. Y otra persona dice que tiene un modelo que es absolutamente exitoso en replicar otras cosas y no es replicar algunas otras, y por lo tanto ambos modelos tienen implicancias económicas completamente distintas, tienen maneras de operativizarse completamente distintas, pero los dos viven felices porque no hay una manera en la cual hayamos podido zanjar, entre comillas, la discusión respecto a si un modelo es o no capaz de replicar lo que debiese replicar un modelo exitoso. Como la métrica en macro no está clara, entonces hay el espacio para que sigamos teniendo este tipo de conversaciones, a veces poco conducentes a algo, porque estamos teniendo conversaciones en las cuales no hay una discusión concreta de la manera en que debiésemos juzgar la utilidad práctica de un modelo respecto al otro. Lo que intenta hacer este paper entonces es tratar de presentar una manera en la que creo que debiese ordenarse la discusión respecto a cómo debiésemos juzgar la utilidad práctica de modelos. Y lo que voy a hacer es tratar de presentarles, en primer lugar, una verificación de que mucho de lo que parecería que se nos dice que es bastante predecible, entendible y conocido, en realidad está bastante lejos de ser entendible, conocido y predecible. En segundo lugar, que el tipo de modelos que típicamente se discute para poder evaluar efectos de política, sobre todo de política monetaria, es un tipo de modelos que no puede ser interpretable desde un punto de vista estructural o económico como un modelo que efectivamente haga eso. Y la siguiente cosa que voy a intentar hacer, probablemente no en este curso, lo intento hacer en el curso electivo, en el que ya les he hablado de este curso electivo, en el que ojalá haya más de los asistentes a esta clase hoy día. Em, y en este curso lo que intento hacer es justamente discutir un poco más respecto a cómo debiésemos juntar economía y estadística o econometría para tratar de hacer que las dos cosas conversen. Entonces, propongo una métrica y una manera en la cual podemos juzgar modelos. Y presento un modelo después en este paper en el cual muestro cómo los enfoques tradicionales para tratar de evaluar los efectos de políticas van a estar absolutamente equivocados. Y de hecho van a leer ustedes un paper también que les he pedido que lean para la segunda tarea, que también hace un punto respecto a esto. ¿Okay? Entonces déjenme partir con algunas discusiones respecto a por qué típicamente los modelos que se utilizan para tratar de evaluar efectos de políticas no son modelos adecuados para hacerlo. La manera en que convencionalmente se utiliza eso es utilizando modelos VAR, como los que hemos discutido ahora. Entonces yo creo que los modelos VAR son tremendamente útiles. Son muy útiles ¿para qué? Para poder entregar una representación estadística, una caracterización estadística rigurosa de la dinámica de series. Pero lamentablemente los modelos VAR muy pocas veces, excepto en casos tremendamente puntuales, van a poder ser capaces de servirnos para poder identificar efectos de políticas, sobre todo utilizando funciones de impulso-respuesta. Como les había dicho antes, uno de los pecados capitales originales de la manera en la que convencionalmente se tratan de evaluar efectos de política utilizando funciones de impulso-respuesta. Por ejemplo, la pregunta que queremos hacernos es, yo qué sé, ¿cómo afecta la política monetaria a la inflación? ¿O cómo afecta la política monetaria al desempleo? ¿O cómo afecta la política monetaria a la dinámica del tipo de cambio? ¿Cómo afecta la política monetaria al producto? Etcétera, etcétera, etcétera. Para poder responder esa pregunta,
muchas veces lo que se ha hecho, gran parte de las veces lo que se ha hecho es estimar modelos en los cuales incluimos todas esas variables y luego de haber estimado ese modelo, tratar de computar funciones de impulso-respuesta, evaluando el shock de política monetaria como el shock asociado a lo que llamamos la ecuación de política monetaria. Tenemos que interpretar eso. Lo que ocurre es que lamentablemente, gran parte de las veces, absolutamente la gran mayoría, la aplastante mayoría de las veces, lo que hacemos es utilizar lo que llaman una descomposición de Cholesky para descomponer la matriz de varianza y covarianza. Y como hemos dicho antes, esta descomposición, el ordenamiento de esta descomposición es tan arbitrario como cualquier otro. Si yo descompongo de una manera distinta, la descompone Fernando, Alberto o Nicolás, no hay manera en que podamos distinguir si el ordenamiento que yo he propuesto es superior o no al de Alberto de Nicolás. No hay manera en que podamos hacer eso. Y vamos a obtener funciones de impulso de respuesta potencialmente muy distintas, Alberto, Fernando, Nicolás y yo, porque estamos utilizando maneras distintas de descomponer esta matriz de varianzas y covarianzas y no hay manera de poder testear que esto haya sido correcto o no. Y por lo tanto, entonces, hay alguna gente que ha intentado sacarle partido a utilizar un modelo VAR, llamar a eso, perdón, una descomposición como las del modelo VAR, llamar a eso VAR semiestructural, lo llaman, cuando hace una descomposición de Cholesky, pero eso es obviamente trampa nomás. Eso no tiene nada de estructural ni de semi, ¿no es cierto? Es tan semiestructural como haber hecho cualquier otra descomposición u ordenamiento. Por lo tanto, entonces, no estamos haciendo nada estructural al hacer eso. Podemos colocarle letra a la música, podemos inventar una historia respecto a por qué creemos que esta manera de descomponer o de ordenar nuestro bar es más útil que otra, pero no hay una manera en la que podamos estadística o económicamente decir que efectivamente esa descomposición es mejor que otra. Otro problema que típicamente ocurre también con los modelos VAR es que hay un problema que generalmente todos los modelos VAR y todos los modelos de series de tiempo que tienen, entre comillas, sesgos en la estimación, ¿no es cierto? Entonces hay una gente que propone, por ejemplo, utilizar refinamientos que permitan hacer una corrección del sesgo de estimación de los modelos VAR. ¿Cómo podemos hacer eso? Hacemos, por ejemplo, un bootstrap para con eso averiguar cuál es el sesgo que tienen los parámetros y hacer una corrección por sesgo en la estimación del modelo VAR. En el paper discuto o presento algunas referencias respecto a eso también. ¿Sí? Después, obviamente, otro problema que típicamente tenemos es cómo construimos intervalos de confianza para las funciones de impulso-respuesta. Una cosa que es muy importante antes de hacer eso es asegurarnos que cuando estemos en nuestro modelo VAR, todos los errores de nuestro modelo VAR tienen que ser ruido blanco en sentido vectorial. Muy rara vez en la práctica, la gente que hace VAR testea que efectivamente eso sea así. Ustedes obviamente no van a ser ese tipo de personas porque ustedes han hecho este curso y ustedes entienden la importancia que tiene el que los errores de nuestro VAR sean ruido blanco en sentido vectorial. Si es que no hemos demostrado ruido blanco en sentido vectorial, no podemos utilizar esa representación para hacer cualquier otra cosa. No solo funciones de impulso-respuesta, sino forecast y ese tipo de cosas, porque obviamente tenemos estructura que no está siendo tomada en cuenta en ese lado. Siguiente cosa, mucha gente impone el supuesto de normalidad de los errores sin haber testeado normalidad. A diferencia de lo que hemos hecho en el caso univariado, lo que necesitamos testear es normalidad multivariada, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, esto requiere de otro tipo de tests para poder hacer un test de normalidad, que sería en este caso una generalización, por ejemplo, el test de Yarque-Vera para evaluar la normalidad multivariada. Otra vez en este paper también presento algunas referencias respecto a cómo puede hacerse eso. Finalmente, si es que no creemos en la teoría asintótica o no queremos apoyarnos en normalidad multivariada, entonces eso tampoco es un crimen, podemos utilizar Bootstrap para poder hacer eso. Obviamente, para hacer el bootstrap es importante tomar en cuenta un punto fundamental, que es que necesitamos parsimonia en nuestra representación VAR. Voy a discutir eso un poquito más de tiempo. Y también, como seguramente han visto en su curso de econometría 1, hay que tener cuidado respecto a qué tipo de intervalo, cómo se escogen los intervalos de confianza, utilizando un intervalo de confianza de Efron o un intervalo de confianza de Holt. También les propongo que le peguen una revisadita a la literatura respecto a cómo utilizar Bootstrap para construir intervalos de confianza en ese caso. Un punto adicional, que lo vamos a discutir con un poquito más de calma en las siguientes clases, es cuando empecemos a discutir no estacionalidades. Hay un punto que es muy, muy importante que hay que tomar en cuenta, es que muchas veces la gente dice que necesita estimar modelos VAR en los cuales el modelo VAR sea estacionario. Y si es que el modelo VAR no es estacionario, entonces tienen que conseguir estacionalidad del modelo VAR.
Y lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si tenemos una serie como el PIB, o una serie como el IPC, o una serie como los saldos monetarios reales, esas series, por ejemplo, son típicamente no estacionarias. No sabemos todavía la fuente no estacionaria, voy a discutir eso con un poco más de calma la próxima semana. Pero mucha gente, por ejemplo, hace test de raíz unitaria, que es lo que vamos a ver un poquito más tarde, y vamos a ver que si encuentran que si hay una raíz unitaria, entonces dicen, no puedo estimar el modelo de este modo, entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar la primera diferencia de la serie. Vamos a discutir eso también con más calma la próxima semana. Pero un punto que va a demostrarse la próxima semana con absoluta claridad es que hacer eso cuando no debiéramos hacerlo, es decir, diferenciar una serie cuando no es correcto diferenciarla, lo que va a hacer es que nos va a crear problemas que van a ser prácticamente incorregibles cuando hagamos nuestra estimación por números VAR. Entonces, les voy a decir una cosa que es muy importante tomar en cuenta, que voy a replicarla o voy a repetirla y voy a recalcarla la próxima clase cuando veamos series de tiempo no estacionarias, es que muchas veces no tener estacionalidad en los datos no implica que debiésemos sacar primeras diferencias. Sacar primeras diferencias puede llevarnos a cosas tremendamente complejas. Y déjenme mostrarles un ejemplo de eso. Esta es una replicación de una función de impulso-respuesta que sale de papers en los cuales te intentan evaluar el efecto que tiene la política monetaria sobre, por ejemplo, el nivel de actividad o el nivel de producto. Entonces, quiero que vean cuál es la manera en la que típicamente se hace este tipo de ejercicio. Entonces, lo que quiero evaluar es cuál es el efecto que tiene un shock de política monetaria sobre la actividad económica. ¿Ya? Entonces, lo que ocurre es que, por ejemplo, si la actividad económica fuese el PIB o el IMASEC, lo que ocurre es que el PIB o el IMASEC son series que están creciendo en el tiempo. Como series que están creciendo en el tiempo, son series que no son estacionarias. Como son series que no son estacionarias, entonces mucha gente que ha visto solo modelos VAR estacionarios dice, yo no puedo estimar este modelo así porque la teoría asintótica no va a funcionar si es que yo no coloco las series estacionarias. Esto obviamente, otra vez, como vamos a ver un poquito más tarde, no es correcto, pero mucha gente aún hoy día considera que debiese hacerse así. Por lo tanto, hace un test de raíz unitaria o evalúa si es que, por ejemplo, el IMASECO, el producto estacionario, obviamente va a rechazar que el producto sea estacionario, y correcta o incorrectamente asume que el producto es estacionario en diferencia. Y como es estacionario en diferencia, entonces lo que hace es, en lugar de trabajar con el producto, trabaja con el crecimiento del producto. Y entonces su modelo, la variable Y1, por ejemplo, no es el producto en nivel, sino es la tasa de crecimiento del producto. Es la primera diferencia, ¿sí? Si es que la serie está en logaritmo. Y lo que hace entonces después de estimar el modelo en primeras diferencias es que saca una función de impulso-respuesta. Entonces, por ejemplo, lo que obtiene es una función de impulso-respuesta, por decirles algo del tipo de la línea rojita que tengo acá. ¿Okay? Del tipo de la línea rojita. Entonces, lo que hace es que hay un shock de política monetaria, supongamos que es un shock contractivo, entre comillas, subimos la tasa de interés, y lo que nos dicen acá, en este tipo de modelos, es que según ellos el producto está cayendo y después el producto se recupera. Entonces, estoy hablando de la segunda ecuación acá, el shock rojito, el shock rojo de acá. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sin embargo, se han olvidado acá que el modelo con el que están trabajando no es un modelo en el que la variable dependiente sea el nivel de producto, sino la variable dependiente es la primera diferencia del producto. Entonces, como han trabajado con un modelo en que la variable con la que están trabajando es la primera diferencia del producto, eso quiere decir que la implicancia que tienen para el nivel del producto es que el shock transitorio de tasa de interés ha tenido un efecto transitorio sobre la tasa de crecimiento, pero ha tenido un efecto permanente sobre el nivel del producto. Y entonces ahora llegamos a algo que no creo que ni Keynes en su peor borrachera hubiese concluido. Lo que estamos diciendo acá en este ejemplo es que si tenemos un shock de política monetaria transitorio, hemos decidido, por ejemplo, hoy día por una locura, subir la tasa de interés. Y mañana dijimos, ¿sabes qué? Nos hemos equivocado, lo siento, la política monetaria vuelve a lo que era antes. Y por lo tanto el shock ha sido un shock transitorio de una sola vez y no hemos hecho nada más que modificar de una sola vez esto. ¿Ok? Si creyésemos en el modelo que nos están presentando con la línea roja, que nos dice que el efecto es un efecto transitorio, el efecto es transitorio pero sobre la primera diferencia. El efecto es permanente sobre el nivel. ¿Qué teoría económica conocen ustedes que diga que la política monetaria transitoria tiene efectos permanentes sobre el nivel del producto o el nivel de actividad? Yo no conozco ninguno, por lo menos ninguno que sea tomado en serio.
Podríamos tener alguna teoría que me diga que en el corto plazo hay efectos de política monetaria sobre las variables reales, por algún tipo de stickiness o algún tipo de cosas que alguna gente considera que existe, pero no conozco a nadie que me diga que ese efecto transitorio de un shock de política debe tener un efecto permanente sobre el nivel del producto. Porque en ese caso diríamos que no hay neutralidad de la política monetaria ni en el largo plazo para un shock transitorio, ni siquiera para un shock permanente, para un shock transitorio de política. Por lo tanto, entonces, uno tiene que tener muchísimo cuidado. Y lamentablemente el 99.9% de los papers que han tratado de evaluar efectos de políticas se han tragado tan rápidamente una raíz unitaria en el nivel de producto que han trabajado con modelos en primeras diferencias, han sacado funciones de impulso de respuesta como esta y nos dicen hay un efecto transitorio en el producto. Es falso, porque no están recordando que su modelo no es un modelo que esté modelando el nivel de producto, sino está modelando la primera diferencia. Y al modelar la primera diferencia, la implicancia sobre el nivel de producto es esta de acá, es la línea roja, no es la línea azul. La línea azul sería que si por alguna razón creemos que hay un efecto transitorio, puede haber un efecto transitorio de este modo, pero no lo que han descompuesto ahí. Por lo tanto, entonces, es claro que eh, gran parte de los modelos VAR tienen el problema de que nos olvidamos muy rápidamente de lo que efectivamente estamos haciendo. Y sobre todo aquellos que buscan estacionalidad forzada, entre comillas, colocando primeras diferencias hasta llegar a estacionalidad, utilizando tres raíces unitarias, mm, gran parte de las veces van a acabar diciendo cosas que no tienen mucho que ver con cualquier teoría económica razonable. Por lo tanto, sus funciones de impulso-respuesta pueden parecer bonitas, pero no tienen absolutamente ninguna chance de tener ninguna implicancia económica concreta, realista o razonable. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, lo que hago yo básicamente es presentar un modelo en el cual, oh, perdón, una cosa que también les había dicho antes es que eh, causalidad de Lagrange no implica causalidad económica. Y tampoco debéis implicar ordenamiento en las funciones de impulso de respuesta del VAR. Y esto también es algo que les he dicho antes, ¿no es cierto? La función de impulso de respuesta del VAR lo que intenta hacer es mostrarme cuál es el efecto de un shock no anticipado sobre la trayectoria temporal de una serie. No me está diciendo si es que este shock no anticipado, que tiene que ver con la manera en que he descompuesto la matriz de varianzas y covarianzas, tiene que ver con cómo los niveles de las series se preceden o no se preceden estadísticamente. Primer punto. Segundo punto, que muchas veces se utiliza causalidad de Lagrange como si fuese sinónimo de causalidad económica y por lo tanto como una manera de poder interpretar ordenamiento en la descomposición de Cholesky que mucha gente hace. Como les había dicho antes, en un modelo, por ejemplo, forward looking, lo que típicamente va a ocurrir es que la tasa de interés debiese preceder o causar al crecimiento. ¿Sí? La tasa de interés debiese preceder o causar al crecimiento. Eso no quiere decir que causar a Lagrange, ¿no es cierto? Preceder estadísticamente o causar a Lagrange. Eso no quiere decir que la tasa de interés cause desde un punto de vista económico al crecimiento. Lamentablemente, muchas veces, mucha gente ha utilizado desde causalidad de Lagrange, de, por ejemplo, de la tasa de política monetaria hacia la tasa de crecimiento o la tasa de inflación, para asumir que la política monetaria es, entre comillas, exógena y la tasa de política monetaria y la política monetaria afecta contemporáneamente al producto o afecta a la inflación o lo que fuera y no viceversa. Y por lo tanto ordena como que la política monetaria viene antes o viene después que en el ordenamiento que el crecimiento y que los precios son sticky, por lo tanto los precios van a ir al final, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa literatura que nos presenta una historia respecto a por qué está haciendo ese ordenamiento es simplemente eso, una historia, y no tiene una manera de poder presentarnos una representación económica correcta de los datos. Por lo tanto, entonces, mi bottom line respecto a esto es que los modelos VAR son tremendamente útiles. Sí, ¿para qué? Para hacer una descripción estadística de la dinámica de distintas series. Este tipo de modelos nos puede servir muchísimo para predecir o para hacer proyecciones y para ese tipo de cosas, sí, tremendamente útiles. Tremendamente útiles para saber cuál es la fuente más importante de incertidumbre en predicciones y proyecciones. Sí, totalmente de acuerdo. Pero este tipo de modelos, como cualquier otro tipo de modelos estadísticos, cualquier otro tipo de modelos econométricos, no nos sirve para explicar nada. Y esto es algo que intento enfatizar desde el primer día de mi curso de econometría aún en pregrado.
Econometría es un instrumento tremendamente útil y tremendamente poderoso, pero no es un instrumento que sea sustituto de la buena economía. La econometría y los modelos VAR no explican nada. Un R cuadrado muy bonito, una función de impulso de respuesta muy divertida, un test de razón de velocidad muy interesante, no explica nada. La explicación siempre viene dada por la economía. En un buen día, lo que podemos hacer es juntar la economía, la buena economía, con ojalá una representación satisfactoria estadística de los datos y poder dar cuenta de la representación estadística de los datos utilizando economía. Pero no podemos hacer el proceso inverso. El proceso inverso es creer que por tener un modelo que caracterice regularidades empíricas de los datos de manera razonable, creer que ese modelo está explicando la economía detrás del problema. Un punto que obviamente también debe quedar relativamente claro es que lamentablemente o afortunadamente los modelos VAR no son robustos a la crítica de Lucas, ¿no es cierto? Y la crítica de Lucas nos decía que si es que habían cambios en las leyes de movimiento de las variables de estado, debería cambiar la policy function, debería cambiar la manera en que los agentes reaccionan ante esas variables de estado. Desde un punto de vista estadístico, como vamos a ver un poquito más tarde, eso quiere decir que si es que cambia la ley de movimiento de la variable de estado, la vamos a llamar, se cambia la marginal de la variable de estado, una variable entre comillas exógena, debiese cambiar también la función de política de la variable de control. Lo que vamos a llamar a eso, debiese cambiar también la función de distribución condicional, la función de densidad condicional. Entonces, lo que nos dice la crítica Lucas es que eso debiese ocurrir y nosotros podemos utilizar un modelo VAR en el statu quo. Obviamente podemos utilizar una intervención en los modelos VAR, ver con, modelos inestables y demás cosas, eso lo vamos a ver cuando veamos quiebres estructurales y todo eso un poquito más tarde. Pero es importante tomar en cuenta que, obviamente, si es que estamos tratando de evaluar efectos de política, y los efectos de política son políticas que no son tan inocuas como un shock transitorio no esperado, sino que son efectos de políticas en las que hemos hecho un régimen, cambios completos del régimen, entonces claramente los modelos VAR por sí solos no van a ser robustos a la crítica Lucas y por lo tanto no van a poder ser utilizables desde el punto de vista para tratar de responder efectos de política. El otro punto que les he dicho ya es que los VAR identificados no los podemos llamar VAR estructurales, justamente por la razón que les he presentado, y que potencialmente una manera en la que podemos intentar caracterizar funciones de impulso de respuesta que tampoco pueden tener interpretación estructural muchas veces es utilizando las funciones de impulso de respuesta generalizadas. Lo que en este paper intento hacer es mostrarles mostrar una métrica mediante la cual yo creo que debiesen poder compararse modelos teóricos con modelos empíricos. Entonces, el modelo VAR sería como un buen modelo, entre comillas, auxiliar, sería una buena descripción estadística de los datos, y el modelo estructural sería un modelo teórico. Entonces, lo que queremos hacer es encontrar un modelo teórico que sea capaz de replicar el modelo estructural, o perdón, el modelo auxiliar, el modelo empírico. Pero el modelo empírico no tiene ninguna pretensión de ser estructural. El modelo empírico no tiene ninguna pretensión de poder describir, entre comillas, el proceso que genera los datos desde un punto de vista económico. No nos explica nada el modelo auxiliar. El que nos explica algo es el modelo estructural. El modelo estructural va a tener seguramente agentes que optimicen, mercados donde interactúen, restricciones que enfrentan, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y lo que hacemos después es evaluar si ese modelo es capaz o no de entregarnos series de tiempo que repliquen las propiedades estadísticas de nuestro modelo auxiliar. Entonces, típicamente nuestro modelo VAR debiese ser entendido como eso, simplemente como una métrica útil, empírica, contra la cual comparar modelos teóricos. No debiese ser un fin en sí mismo, desde un punto de vista económico, sino debiese ser simplemente un paso intermedio para intentar con eso, si es que hemos hecho las cosas bien, tener una métrica mediante la cual juzgar los modelos. Entonces tenemos un VAR que ha sido estimado de un modo razonablemente riguroso, puede ser un VAR o no, puede ser cualquier otro modelo que consideramos una representación estadística completa o satisfactoria de los datos. Una vez que hemos hecho eso, entonces podemos tener ese modelo y estamos de acuerdo en que es la mejor representación estadística de los datos, tener, yo qué sé, Nicolás tiene un modelo teórico, Fernando tiene otro, Alberto tiene otro, y Vicente tiene otro. Lo que hacemos entonces es que cada uno resuelve su modelo teórico, simula series artificiales de su modelo teórico y me entrega esas series artificiales y evaluamos si esas series artificiales son capaces o no de replicar el tipo de hechos estilizados que sale de nuestro modelo empírico.
Si hemos hecho eso, entonces nuestro modelo teórico va a ser un modelo que va a tener mayor credibilidad para poder responder preguntas estructurales. Pero la pregunta estructural de cuál es el efecto de algo no lo responde el VAR, no lo responde la función de respuesta, lo responde el modelo estructural, lo responde la economía, una vez que hemos sido capaces de poder describir estadística y satisfactoriamente los datos. ¿Okay? Un punto importante que quería tomar en cuenta es que, y acá les voy a presentar simplemente un par de cosas más, un ejemplo que les quería mostrar. Yo qué sé, para tratar de mostrarles un modelo, lo que hago acá es tener un modelo de una economía mundial, entre comillas. Entonces tengo el producto externo, tengo la inflación externa, tengo saldos monetarios reales en la política externa, tengo la tasa de interés externa, en este caso todos los Estados Unidos, el tipo de cambio, el producto, la inflación doméstica, los agregados monetarios, y acá es la tasa política monetaria. ¿Ya? Y entonces lo que he hecho es estimar este modelo para un periodo mensual. Y lo que hacía es, por ejemplo, estimar un módulo VAR para este tipo de modelo. Entonces, este es un VAR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos 9 variables en nuestro sistema. Entonces, es un VAR en el que tengo muchas cosas metidas adentro. Quiero evaluar cuál es el efecto, por ejemplo, que tiene un shock inflacionario en Estados Unidos sobre la política monetaria doméstica, o cuál es el efecto que tiene un boom transitorio en Estados Unidos o en el mundo, entre comillas, sobre el tipo de cambio en Chile, o evaluar cuál es el efecto de la política monetaria externa sobre Chile, o evaluar cuál es el efecto de, de un shock de política monetaria doméstica sobre el tipo de cambio en Chile, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, quiero un modelo, ojalá grande, para hacer eso. Y lo que trato de hacer es mostrar, en este modelo que les voy a presentar, que las funciones de impulso de respuesta que derivo del modelo VAR, por muy bonitas que hayan sido, no van a tener absolutamente nada que ver después con un modelo estructural que voy a presentarles, de una economía mundial que presento en este paper. ¿Okay? Entonces, simplemente para partir con eso, tengo un VAR con relativamente bastantes datos acá, y lo que voy a hacer acá es simplemente estimar el mejor modelo VAR. Entonces, por ejemplo, si utiliza el criterio de información de Akaike, este modelo VAR le salía como un VAR 13, o sea, un VAR bastante grande. Si utiliza el criterio de información bayesiano, el criterio de información de Hannan Quinn, sale un VAR 1, bastante más chico. Obviamente estos modelos son bastante más parsimoniosos que Hannan Quinn, como hemos visto antes, y bajo normalidad, este debería ser un criterio consistente de selección de modelos y este no. Hay otro criterio de selección de modelos que les voy a pedir que revisen, que se llama el Final Prediction Error, que simplemente es un bar perdón, una métrica que trata de medir errores de predicción, un periodo adelante, en este caso, y con eso escoger cuál es el bar que resuelve ese problema, y nos sale como un bar 2. Una cosa importante que quiero que tomen en cuenta es que como tengo acá 9 variables, aún un bar tan chico como un bar 1, en un bar 1, voy a estar estimando 108 parámetros. 108 parámetros potencialmente distintos, además de la constante y demás cosas. ¿Ya? 108 parámetros en un bar 1 para un bar con un rezago de cada variable, pero como tenemos 9 variables dependientes y 9, tenemos que tomar en cuenta las 9 variables rezagadas un periodo, por ejemplo, en un bar 1, aún en ese caso tenemos que estimar 108 parámetros, todavía sin tomar en cuenta la matriz de varianza y covarianza. ¿Sí? ¿Cuál es el coeficiente de saturación? Es decir, ¿cuántos parámetros, el porcentaje de la muestra que está sacrificado en estimación? Aproximadamente el 6%. Otra cosa importante también, como tenemos un VAR con tantas variables, muchas de estas variables no deberían estar en todas las ecuaciones del sistema. De hecho, si es que hiciésemos test para evaluar, aproximadamente el 51%, la mitad, un poco más de la mitad, de los 108 parámetros que estamos estimando acá, deberían ser estadísticamente no significativos. Y esto es muy importante porque cuando ustedes hacen un VAR, muchas veces ustedes simplemente dicen el orden del VAR, estiman el orden del VAR, y muchas veces van a tener mucho ruido metido adentro, muchas variables no significativas, pero si estiman el VAR sin hacer una reducción parsimoniosa, van a acabar sacrificando bastante de muestra y con mucho ruido, con mucha basura metida dentro de su especificación, que puede crearles dinámicas espurias en sus funciones de impulso-respuesta y descomposición de varianzas, etc. Si, por ejemplo, estimasen un VAR 12 con estas 9 variables, estarían estimando 999 parámetros. Eso implicaría un coeficiente de saturación de aproximadamente el 60% de la muestra, y aproximadamente el 82% de las observaciones que tendrían, de los parámetros estimados ahí, serían no significativos. Esto quiere decir que tienen que tener mucho cuidado cuando estiman un modelo VAR. Que lo importante es, una vez que han
determinado el orden del modelo utilizando cualquier criterio, va en ecuación por ecuación y traten de encontrar la representación más parsimoniosa de ese proceso para no generar dinámicas espurias innecesarias. Y déjenme terminar esto simplemente mostrándoles cómo se ve una función de impulso-respuesta. Obviamente acá esta es una función de impulso-respuesta bastante más general porque tengo 9 variables en mi var. Entonces típicamente lo que uno hace cuando uno reporta las funciones de impulso-respuesta es que coloca por cada columna el impulso en cada variable y por cada fila la respuesta de cada variable. Entonces, por ejemplo, acá tengo Y estrellita, que sería el PIB externo, tengo los precios externos, la variable monetaria, los saldos agregados, la tasa de interés, el tipo de cambio, el producto, el nivel de precios, el agregado monetario y la tasa política del país, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si evaluamos este de acá, o perdón, yo qué sé, veamos uno que parecería ser interesante, yo qué sé, esta de acá, por ejemplo, esta de acá, esta funcióncita de acá, ¿sí? La de aquí, la que estoy colocando acá. Entonces, lo que tienen aquí es, por ejemplo, el impulso en D, que sería el impulso en una tasa de la política monetaria, entonces afectan la tasa de política monetaria. ¿Cuál es el efecto que esto tiene sobre la tarea temporal de la serie Y? La serie Y, en este caso, el producto, ¿sí? Y entonces acá lo que se está diciendo es que, por ejemplo, si ustedes suben la tasa de interés, de acuerdo a su modelo ISLM convencional, esto debería ser una política contractiva, y le está diciendo, sí, que la tasa de interés debiese disminuir el nivel de actividad, y acá lo que tengo es un intervalo de confianza en las líneas rojitas, ¿no es cierto? Entonces nos dice que estadísticamente esto tiene algún tipo de rezago y demás cosas, ¿sí? Y con eso entonces diríamos que efectivamente la política monetaria es contractiva en este caso. Pero sin embargo, me gustaría que acá veamos cuál es el efecto que aparece aquí. Este es el efecto que tendría la misma política, hemos subido la tasa de interés y este es el efecto que tiene sobre la inflación o sobre la trayectoria del nivel de precios. Y lo que me está diciendo es que una política contractiva me está aumentando el nivel de precios. Entonces, curiosamente, la política monetaria contractiva está siendo inflacionaria, lo cual obviamente no tiene mucho sentido. Por lo tanto, ustedes dirían, bueno, entonces tal vez este shock no está identificando el shock de política monetaria. Entonces, tratemos de buscar el shock de política monetaria en otra ecuación. Por ejemplo, si la política monetaria fuese una política de agregados monetarios, entonces supongamos que la política monetaria es que subió, hay un shock de liquidez, entre comillas, ¿no es cierto? Entonces, acá está subiendo M. Este sería como un shock expansivo. Entonces, subió M, vamos a la ecuación de P, y el shock de M sobre la ecuación de P me está diciendo, perdón, acá tenemos el shock de política está afectando positivamente, ¿de acuerdo? ¿Sí? Al producto, lo cual en teoría es lo que nos diría la convención ISLM, por ejemplo. Pero, ¿qué ocurre acá? El shock de política monetaria lo que está haciendo es que está, en lugar de hacer que suba la tasa de interés, está bajando la tasa de interés. Lo que es lo mismo, entonces estaría creando un efecto contrario de liquidez. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que si ustedes revisan cada uno de los componentes que tienen esta función de impulso-respuesta, con altísima probabilidad van a encontrar que los efectos que están encontrando acá son efectos que no tienen mucho que ver con lo que cualquier teoría económica convencional nos diría. Y de hecho en este paper lo que intento hacer es mostrar que si es que uno, por ejemplo, parte con un modelo de optimización temporal mundial, en economía doméstica, en economía internacional, uno utiliza una función de impulso-respuesta, perdón, un modelo VAR como un modelo auxiliar, y uno después trata de encontrar la función de impulso-respuesta con ese tipo de modelos. Las funciones de impulso-respuesta que salen de este tipo de modelos típicamente van a ser contradictorias a las funciones de impulso-respuesta verdaderas o correctas. Y eso es básicamente lo que intentaba mostrar con ese paper. Ustedes también van a leer eso mismo, una aproximación a eso mismo en un paper que les he pedido que lean para la tarea para la tarea 2, ¿ok? Entonces, en el fondo, déjeme concluir simplemente diciendo que cuando hacemos modelos VAR y cuando trabajamos con modelos VAR, es muy importante tomar en cuenta que los modelos VAR son eso, son representaciones estadísticas, ojalá satisfactorias, de la dinámica de las series, que tratan de caracterizar la distribución conjunta, pero bajo ningún punto de vista explican desde un punto de vista económico lo que está ocurriendo. No nos muestran causalidad desde un punto de vista económico, no nos muestran respuesta desde un punto de vista económico y por lo tanto las funciones de impulso-respuesta y otro tipo de ejercicios que resultan de modelos VAR en el que intentamos encontrarles interpretación estructural
gran parte de las veces, la mayoría de las veces, van a ser contrarias o no van a ser correctas como interpretaciones estructurales o interpretaciones económicas. Por lo tanto, que creo que es interesante o importante utilizar de modelos VAR es simplemente que son representaciones estadísticas simples y muchas veces exitosas para caracterizar las propiedades de los datos. Nada más que eso, es un resumen satisfactorio de las propiedades de los datos. No podemos renunciar a la economía para intentar después utilizar economía para hacer dos cosas con ella. En primer lugar, tratar de replicar las propiedades de los datos con un modelo VAR u otro tipo de modelos para decir que nuestra teoría es capaz de dar cuenta de lo que observamos en la realidad y solo en ese caso después poder utilizar al modelo teórico para evaluar escenarios contrafactuales o lo que fuera para evaluar efectos de política. No podemos sustituir a la economía con series de tiempo para tratar de dar interpretaciones estructurales a efectos de política. Y esa es básicamente la moraleja de este paper.